usted preste atención a la palabra de Dios y iniciemos el tema para el día de esta tarde, que es la razón de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. ¿Lo tiene? Invito a mis hermanos en internet también que tomen sus Biblias, lo lean con sus hijos para que les enseñen a leer la Biblia también. No se acostumbren a las pantallas, tomen sus Biblias, tómenlas ahí. Cuando terminemos de leer, no se queden leyendo, porque luego se siguen leyendo, ¿verdad? Se les interesa lo que está escrito y se van y ya no captan lo que queremos aprender. Y lo puede hacer regresando a su casa también, pero por lo pronto abramos nuestra Biblia. Está en Apocalipsis 1:1. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La razón del Apocalipsis es el tema. Es prudente, decía hace un momento, que nos detuviéramos un poco sobre todo lo que hemos estudiado desde el año pasado, todo el año pasado, y analicemos la razón del preciado libro llamado Apocalipsis. Es inteligente que usted se pregunte el día de hoy: ¿qué ha aprendido de todo lo que usted ha escuchado? Y algunos me dirán: no, pues yo es la primera vez que lo escucho. Otros dirán: no, tengo apenas 2 o 3 domingos. Pero todos hemos leído la Biblia. Amén. Y la pregunta es: ¿qué es lo que hemos aprendido todos los años desde que Dios tuvo la grande misericordia acercándose hacia nosotros, de hacernos entender que Él existe, que Él nos ama y que Él es el único camino que tenemos cada uno de nosotros para ser salvos? ¿Cuántos años hemos estado estudiando la palabra de Dios? ¿Cuántos años el libro de Apocalipsis? Los que hemos estado domingo a domingo aquí oyendo la palabra de Dios, Apocalipsis, y los que no lo han estado viendo en internet. ¿Qué ha aprendido? ¿Cuánto le ha ayudado a madurar? ¿Cuánto ha madurado usted de lo que usted ha aprendido? Estar oyendo sobre el libro de Apocalipsis, ¿cuánto le ha ayudado a aprender, oír sobre todo lo que ha aprendido de Apocalipsis? Nos hemos esforzado en poder analizar el libro de Apocalipsis de un punto de vista teológico práctico. No hemos estado estudiando escatología. Lo hemos hecho, pero no nos hemos inclinado sobre ello. No hemos estado estudiando teología sistemática. Hemos estado analizando una teología bíblica doctrinal del punto de vista que Dios, cuando habla, espera que se le escuche y se le atienda a lo que Él menciona. Y el libro de Apocalipsis hemos visto que mucho más allá de querer mostrar catástrofes, va a mostrar el interés que Dios tiene en la vida de cada uno de sus hijos. Y la fidelidad que cada uno de sus hijos debemos demostrar ante las situaciones terribles, adversas, que no somos ignorantes de esas cosas, porque desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro amigo fiel, nos volvimos enemigos de Satanás. Amén. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y esto, amados hermanos, a cada uno de nosotros nos debe poner a mantener nuestra vida no miedosa, pero como nos enseña la palabra de Dios, vigilantes. Amén. Vigilantes. Y cuando hablamos de vigilantes, no estamos esperando que alguien vele por nosotros. Esto nos invita a utilizar todo lo que Dios nos dio, nuestro intelecto, los sentimientos, las capacidades que Dios nos ha dado, más aparte los regalos que Dios nos dio extra de los que ya nos dio para nacer, los dones del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que es espiritual, dice la palabra, dice Pedro. Así que es importante para cada uno de nosotros no buscar pretextos para limitar nuestros crecimientos o para dejar que es que yo no puedo porque tengo estos problemas o tuve esto. La gran verdad es que Dios espera que seamos fieles porque le hemos recibido a Él, brazo fuerte, poderoso y que nunca pierde una batalla. Amén. Y si nosotros hemos perdido batallas es porque hemos hecho lo que el pueblo de Israel hizo cuando él se sostuvo sobre Egipto. Y Dios le dice: tú te sostienes sobre una caña cascada. Esa caña cascada, el día que tú te recargues sobre ella, se te va a meter entre los huesos, entre tus manos, y te va a herir, te va a lastimar. En otras palabras, te estás sosteniendo sobre algo que no te ayuda. Y muchas veces nosotros hemos visto en Apocalipsis cómo la humanidad se sostiene sobre la bestia, sobre el falso profeta, y todo ello se sostiene sobre política, sobre dinero, sobre poder. Y vemos que nosotros en este mundo no somos la excepción para caer en la seducción de esas trampas satánicas. Amén. Porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Nuestro problema no es una iglesia tal y tal. Ese no es nuestro enemigo. Ni siquiera una iglesia que te persigue para matarte. Ese no es tu enemigo. El enemigo es Satanás. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus hermanos en Cristo. El enemigo es Satanás. Todo esto viene en las enseñanzas de Apocalipsis. Cuando nosotros realmente nos centramos en lo que Dios quiere enseñarnos, como lo ha hecho todo este año pasado a través de las lecturas de Apocalipsis. Pero la pregunta es: ¿qué has aprendido? ¿Cuánto te ha ayudado a madurar todo lo que has escuchado? Yo quiero hoy, juntamente con ustedes, recapitular todas estas cosas, recordar algunas de ellas que no podemos pasar por alto, no podemos ignorarlas u olvidar lo que el libro de Apocalipsis nos ha enseñado. Y esto es su primer verso, su primer capítulo, que es toda la declaración de Apocalipsis realmente. Realmente Juan sintetiza todo el Apocalipsis en ese inicio. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos del libro de Apocalipsis. Lo primero, que Apocalipsis es una revelación de Jehová Dios. Apocalipsis no es una más de esas formas de creer de las personas, del profeta o el adivino sutano de tal. Las profecías de los mayas, de Nostradamus, no es un libro de ellos. La palabra de Dios no es el intelecto humano, no es la inspiración humana. La palabra de Dios es eso, Dios mismo transmitiendo al ser humano en todo lo vasto que Él es, acercándose a lo poco que nosotros podemos ser y llegar a tener. Aún con todas esas grandezas que Dios nos crió, acuérdese que el pecado atrofió
muchas capacidades. Por más que el hombre pretenda, no logra ni logrará entender a Dios por su mero intelecto humano. Pero Dios en su grande misericordia, como hemos visto en las Escrituras, se ha ido revelando paso a paso desde la antigüedad para poder ir comprendiendo su trabajo, su ministerio, su esfuerzo. El libro de Apocalipsis es una revelación de Dios. Dios mismo revela, porque Jesucristo mismo dijo en una ocasión: ni yo, Dios, Jesucristo, ni yo sé el día y la hora, ni los ángeles, nadie sabe, solo mi Padre, amén, lo sabe. Aunado a esto, y tomando esto como base también, Dios le revela a Juan, y Juan declara, testifica que fue Dios. Dice, ¿qué dice su Biblia? Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. No fue su plan. ¿Sabe cuál es el problema? Y lo hemos dicho muchas veces. El problema nuestro como cristianos es que queremos una iglesia a nuestro modo de pensar. Yo nunca se me va a olvidar, yo estaba pequeño, mi padre estaba misionando en Sudamérica. No tan pequeño, ya tenía yo como 16, 17 años. Y había un pastor, muy buen pastor, pero él decía, ¿sabe qué? A mí esta iglesia no me gusta, porque no están haciendo las cosas como Dios dice. Y ¿sabe qué? Yo me voy y voy a hacer una iglesia de Dios como debe de ser. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree que yo conozco lo suficiente de Dios como para poder decir, yo conozco a Dios tal y como Él es? ¿Usted cree que usted conoce a Dios tal y como Él es? ¿Usted cree que usted conoce todos los planes de Dios? ¿Tiene la agenda de Dios en sus manos? No, hermanos, solamente tenemos de Dios una pequeñísima parte. Somos una partícula microscópica en medio de un vasto océano. Y lo único que tenemos es lo que Dios nos ha revelado. Pero nosotros pretendemos conocer a Dios más de la cuenta y decimos, no, yo voy a hacer la iglesia del Señor. Y pues casi la hizo y después lo único que ha tenido es fracaso. Y una muy buena persona, porque no es una mala persona, y muy trabajadora. Bueno, cuando podía, ya los años ya pasaron. Amados hermanos, el problema nuestro es que tenemos nuestra propia agenda y no dejamos que Dios trabaje en su agenda. Y Juan no estaba utilizando su agenda, no estaba utilizando su entendimiento ni su inteligencia, porque estaba viendo que Roma estaba destrozando a los cristianos. No estaba utilizando su capacidad que le da la influencia del ser llamado el apóstol amado del Señor Jesucristo, para escribir un libro que pudiera darle esperanza a las personas, como era la intención de los libros apocalípticos. Siempre se hicieron con la esperanza de fomentar el valor y, si podemos decir, el patriotismo cristiano, para que se fortalecieran y no dejaran, en aquel caso, pues el patriotismo judío, que era el pueblo de Israel. Los libros apocalípticos existieron precisamente en Israel. Pero no era un libro de esos, era un libro inspirado por Dios. Y Juan dice claramente, en otras palabras, lo que yo les estoy escribiendo, la carta que estoy escribiendo para ustedes, o estoy dictando, lo que sea, o como haya sido, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Cristo Jesús
dio la revelación a Juan, pero a Cristo se la dio Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Jesús. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Algo importante. El libro de Apocalipsis no es para los inconversos. Porque los inconversos son los que han hecho del libro de Apocalipsis un libro catastrófico. Porque no entienden. El libro de Apocalipsis fue escrito para usted y para mí. Y ahí hemos visto que Dios le reclama: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A los mundanos? ¿A la gente que no tiene compromiso con Dios? No, le está hablando a los que tenemos compromiso con Dios. Ahí está las palabras que le dice: has hecho muchas obras hermosas, has hecho obras buenas, eres fuerte, pero has dejado tu primer amor. A otros igual, han hecho cosas muy buenas, han soportado la persecución, han soportado amenazas de muerte, pero han dejado entrar a Jezabel, han dejado entrar las doctrinas falsas, idolatrías. ¿A quién le dice eso? A nosotros, hermanos, a nosotros. Y esto va para nosotros como iglesia, y esto va para mí como persona individualmente. Amén. Así que el libro de Apocalipsis, por eso lo discuten y la gente lo pone a la par con las los cuentos de Nostradamus, y lo pone a la par con ciertas otras maneras de que la gente se deja llevar por las profecías. Pero la gran realidad es que esto es para los hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está en el Hijo de Dios para que entienda todas las cosas de su Padre. Y hay algo importante, amados hermanos. Dice la Biblia que al que más se le da, amén, más se le exige. Así que si el mundo no entiende, por la bendita misericordia de Dios, y si usted entiende, tenemos una grande responsabilidad. Y esto es lo que trae aquí el mensaje del libro de Apocalipsis. Juan da a conocer las revelaciones recibidas. Juan es enfático en su testimonio y deja tres cosas bien claras para todo y cada uno de nosotros que somos hijos de Dios y tenemos a este libro como la palabra de Dios. Juan dice: esto es palabra de Dios, esto no me lo inventé, esto Dios me lo ha dado, me lo ha revelado a través de Jesucristo, y testifica que esta palabra, siendo de Dios, es aprobada por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cristo funge como un testigo de cada acontecimiento revelado. Testifica de todo lo que ha visto Juan. Pero Cristo Jesús aparece. Dios lo menciona a Jesús. Jesús lo muestra a Juan, pero permanece como testigo. En otras palabras, Juan pone a Cristo Jesús como testigo. Amén. Y luego lo menciona a él más adelante como testigo fiel. Amén. En otras palabras, Juan se cuida, tiene mucho cuidado de no expresar sus sentimientos, sus ideas, que es lo que muchos de nosotros podemos hacer muchas veces. ¿Para qué? ¿O por qué leemos Apocalipsis? ¿Y por qué leemos toda la Biblia? ¿Para qué la leemos?
Lo quiero repetir. Solamente estoy repitiendo muchas cosas que ya he hablado antes, pero no me interesa que entremos nada más en puro conocimiento más adelante, o sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo que Apocalipsis es doctrina pura. No me interesa solamente que sepamos doctrina pura. Me interesa el mensaje, la mente de Dios, con qué intenciones nos enseña doctrina pura y limpia. No nada más para que nos pavoneemos de saber, no nada más para que nos pavoneemos de ser muy intelectuales, muy capacitados. A Dios no le interesa eso. El conocer a Dios le interesa como parte, pero no el todo, porque el todo lo declara cuando dice Juan en el capítulo 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ha dado testimonio. ¿Quién? Juan. Juan da testimonio de la palabra de Dios, de lo que Dios le revela, o de lo que Dios quiere revelarnos a través, en este caso, del libro de Apocalipsis. Y ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo, dice. Y en el original, esta palabra testimonio, que ha dado testimonio, y la otra, y del testimonio de Jesucristo, aparece en dos formas muy diferentes. Una, testimonio de lo que Dios dice, y la otra palabra, testimonio de Jesús, no es que como Él esté hablando, sino como que Él está atestiguando, como un testigo cuando va a una corte, va a atestiguar solamente, se presenta como testigo, como cuando usted hace algo y llama a alguien como testigo para que atestigue lo que está sucediendo. Y Cristo Jesús aquí aparece como quien está atestiguando que eso es verdad. En otras palabras, Juan está aclarándonos ante cualquier duda. Yo no estoy escribiendo algo mío. Yo lo que estoy dejando aquí escrito es de Dios. Y amados hermanos, por eso es que yo siempre digo, vuelvo y repito, si lo quiero creer, lo creo. Si lo quiere creer, lo cree. No lo queremos creer, eso es asunto nuestro. Pero Dios está hablando justamente al dejarnos su palabra y que nosotros podamos, cada uno de nosotros, atenderla. Dijimos, ¿por qué esta revelación? ¿Por qué este testimonio? ¿Por qué este testigo? Porque Dios espera que nosotros la leamos. Dice, bienaventurado, ¿quién? Amén. El que lee. Bueno, yo estoy leyendo. En aquellos tiempos no todo el mundo sabía leer. En aquellos tiempos, aunque supiera leer, no todos tenían los libros. Los libros eran muy escasos. Y no eran libros como estos, ¿verdad? Sabemos todos que eran pergaminos, eran rollos. Los libros se tenían que mantener en esos rollos y por lo caro y lo escaso, no cualquiera los podía tener. Así que alguien tenía la palabra de Dios. Especialmente en la sinagoga, que sinagoga viene siendo una de las palabras parecidas con asamblea. Es lo más parecido del hebreo al griego en algo como reunirse, como estar juntos. Sinagoga. Ahí estaba ese lugar donde estaban los escritos. Y había una persona que se paraba. ¿Recuerdan ustedes al Señor Jesucristo que le dijeron que leyera? Lo invitaron a leer en una de las reuniones que estaba en la sinagoga. Y abrió el libro de Isaías y empezó a leer. Bueno, a eso se refiere aquí cuando dice, bienaventurado el que lee. Esa es la diferencia de poder entender un poquito el pasado.
para traerlo al presente. Porque ahora todo el mundo podemos leer. Amén. Pero antes había pocas personas. Y la idea era que esas personas que leían estaban transmitiendo la palabra de Dios a otros que por X y razón no podían leer este libro. Bienaventurado el que lee. La idea era leer, pero no para sí mismo, sino para transmitirlo a otras personas. Así que la aventuranza del libro de Apocalipsis no es para que la gente agarre y empiece a decir, oh sí, ¿quién será el 666? Oh sí, debe ser sutano de tal, y que es mengano de tal, y que cuál es la discusión de los nombres, y que los números, y empieza un montón de adivinación, porque eso es todo lo que hacen. Porque muchos ni siquiera tienen bases para hablar, pero tratan de adivinar. No es la intención del libro de Apocalipsis para usted y para mí esto. La intención es que lo lea. Pero cuando usted habla de leer, nada más es ponerme a leer. No. Esto requiere de personas fieles que aman vivir la palabra de Dios. Mire, cuando vaya a 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí, le dice San Pablo al siervo Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué se requiere de una persona que transmite? ¿Qué se requiere de una persona que lee la palabra de Dios a otros? Amén. Fidelidad. Fidelidad. La invitación del libro de Apocalipsis es que nosotros seamos los primeros que amamos la palabra de Dios, que la entendemos, pero no para leérsela a los demás y aplicársela a los demás, sino que primero pasó por mi vida. Y entonces yo puedo también con gozo poder participar a los demás de lo que Dios ha hecho por mí. Miren, vengan, oigan y vean cuán grandes cosas ha hecho Dios en mi vida a través de este hombre, Jesucristo. Pero la gente hoy está muy interesada en saber, discutir creencias, credos, religiones, y pierde su tiempo tanto en todo esto y se le olvida lo más importante que Dios quiere cuando le transmite a usted la oportunidad, la bendición de tener una Biblia en sus manos y poder leerla, que sea de provecho para usted. Amén. Que sea de provecho para mi vida primero y que después yo pueda entonces transmitirla a los demás. Pero se requiere, dice Pablo, que sean personas fieles. Si voy a leer la palabra de Dios a otro, que sea fiel. No nada más haz lo que dice ahí, pero pues tú sabes, no todos podemos, pero pues si tú puedes, hazlo. No. Se requiere personas fieles que aman vivir la palabra de Dios, que crean en el poder de la palabra libertadora de Dios. ¿Cuántos estuvieron el jueves en la enseñanza de Jonás, del profeta Jonás? Las ganas que tenía Jonás de predicar, ¿verdad? La convicción que llevaba él para convencer a las personas. ¿Cuál convicción? Si ni ganas llevaba de predicar. Pero el poder de la palabra de Dios transforma los corazones de las personas. Yo sí necesito prepararme. No puedo venir nomás y agarrar la Biblia y voy a predicarles aquí donde caiga. No. Tengo que prepararme, tengo que hacer mi tarea, tengo que hacer mi trabajo. Pero no dependo de mi trabajo, debo depender de lo que Dios tiene para la bendición de todos ustedes. Amén. Jonás no llevaba ni ganas de predicar, porque no tenía ni ganas de que la gente se arrepintiera.
O sea, no quería que la palabra de Dios tocara los corazones de las personas para acabar pronto. Muy contrario a lo que todos nosotros los predicadores queremos, que Dios toque las vidas de ustedes. Que Dios nos use como un vaso útil para la bendición de todos ustedes. Pero mire lo que es el poder de la palabra de Dios. Como Jonás dijo solamente y únicamente las palabras que Dios le había dado, poquitas, tal vez insignificantes para nosotros, que muchos quieren ponerse frente al espejo, ¿verdad? Y hablar frente a él, porque es una de las técnicas para poder expresar ante el público. A Jonás ni le preocupó nada de eso. Jonás solamente dijo: si de aquí a 40 días, si no os arrepentís, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Grande mensaje de Jonás. Camine y camine. Si no os arrepentís, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Hermano, pues se le estaba hablando a gente que ni siquiera creía en Jehová para acabar pronto. Ellos tenían sus propios dioses. Pero mire la palabra de Dios y el poder de Dios cómo toca los corazones de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él ha tocado nuestros corazones no una vez, muchas veces. ¿Para qué o por qué la revelación de Apocalipsis? Para que la lea. Y dijimos, al leerla, esto incluye fidelidad, creer en la palabra, reconocer la importancia de reunirse a orar, a adorar a Dios y leer juntos la palabra de Dios. Dirá usted, ¿cómo y por qué? Acuérdese que la lectura de las Escrituras era en la sinagoga. Amén. Eran las reuniones. La intención de que se leyera era de que se juntara gente, como lo estamos haciendo hoy, y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Todo esto incluye leer la palabra de Dios, el transmitir la palabra de Dios, porque no se la vamos a transmitir al aire, ni a las bancas, ni a las paredes. Es a nosotros los seres vivos que necesitamos de esa misericordia de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso 25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día, amén. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque en las congregaciones era cuando se leía la palabra de Dios. Y era una bendición, traía una bienaventuranza el que alguien transmitiera la palabra de Dios a otros. Así que cada vez que usted transmite la palabra de Dios, sea aquí, sea allá afuera, donde quiera que usted transmita la palabra de Dios, transmítela sabiendo que Dios tiene poder. No es usted el que va a cambiar a la persona que está confundida, ni le va a guiar ni ayudar. Es el Espíritu Santo. No es usted quien le va a dar ánimo a la persona porque, no, pues es que usted sabe mucho y para eso estudió y le va a dar usted mucho ánimo a la persona. No es usted, es el Espíritu Santo, es Dios mismo que va a animar a la persona para que tome ánimos y se vuelva a levantar en el nombre de Cristo Jesús y diga: Señor, gracias porque me has dado esta esperanza, me has sostenido en pie y aquí estoy para servirte otra vez más, y limpiándose el polvo porque va para arriba. Amén. Es el Espíritu de Dios. Nosotros solamente tenemos que transmitirlo a otras personas. No confíe en sus capacidades, confíe en el poder de la palabra de Dios. Dios tiene poder. Algo más. Dice Apocalipsis: el bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. La intención firme del libro de Apocalipsis
es que la persona se disponga a escuchar. Hay muchas maneras de escuchar, hermanos. Yo recuerdo la primera vez que fui al instituto bíblico. Mi papá pues era maestro del instituto. Aprendí bastante antes de ir al instituto. Y mi papá, reconociendo el ego de las personas y pues sí tenía ego, me agarró y me llamó. Desde los 12 años yo comenzaba ya a trabajar como el director ya era maestro de escuela dominical de los pequeñititos, ya estaba empezando a trabajar con los líderes de los jóvenes. Tenía conocimiento, me crié desde pequeño en el camino de Dios. Y me llama mi padre y me dice: hijo, vas a ir al seminario, vas a ir al instituto bíblico, va a ser tu primer año y te voy a dar una recomendación. Cuando tú entres a la clase, deja todo tu costalito que lleves de conocimiento y ponlo ahí en la puerta. Y entra con el firme propósito de aprender, de analizar lo que te enseñan. Si aprendiste algo bien, si no te gustó, regrésate y cuando te vayas, decide o dejas ese costal ahí de todas tus ideas y de todo lo que tú creías, o vuélvelo a tomar y llévatelo, pero no lo metas al cuarto, al salón de clases. Fue la primera lección que me dio mi padre para aprender a escuchar a otros. Y hasta la vez ha sido parte de mi vida, saber escuchar a otros. No importa si es doctor, no importa si es maestro en teología, no importa si lleva años, no importa si recién está aprendiendo, saber escuchar a otras personas ha bendecido mi vida abundantemente. Hay diferentes maneras de escuchar, desde el estado crítico, criticando, analizando palabra por palabra, qué palabra está bien, qué palabra está mal, porque muchas veces el que está enseñando se equivoca. Yo a veces puedo confundir un profeta con otro, puedo confundir una fecha con otra, y ahí está quien está nada más criticando, viendo, pero no está desmenuzando el tema, la enseñanza. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que leen, pero también los que escuchan. Son bienaventurados los que escuchan. Es importante para nosotros entender, percibir, que son otras de las traducciones del griego para esta palabra que se traduce para nosotros como los que escuchan, o el que escucha. Bienaventurado el que lee y los que escuchan. Entender, percibir. ¿Qué va a escuchar? Dice las profecías de este libro. ¿Las profecías qué es? Hablar con algo de predestinación o hablar antes de que suceda algo. No. Profecía significa, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando todo este año, proclamación, predicación. Es otra manera más de utilizar la palabra predica. Profetiza no es agarrar y decir: no, pues sabe qué, que Dios me ha mostrado que usted anda así para allá y para acá, y que Dios me ha mostrado, porque ahora pues ya cambió la profecía también, ¿verdad? Ahora ya es puras bendiciones. Dios me ha dicho que tienes esto y lo otro. No, profecía no es eso. Profecía es proclamar, predicar la palabra de Dios. Así que para el caso da lo mismo. Cada vez que usted se para en un púlpito y predica, es profecía. Es proclamar la palabra de Dios primariamente. Claro que también tiene conocimiento de cosas futuras que Dios ha dejado en la Biblia. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado el que escucha las profecías de este libro. En otras palabras, se invita a las personas que tomemos tiempo, que apartemos tiempo, que dediquemos tiempo a escuchar la palabra de Dios. Que no seamos personas que, híjole, y esto a qué hora se acaba esto. Y hijo, ya se pasó el pastor. Le decía yo, desgraciadamente yo quisiera ser de los pastores de 25 minutos, porque pues cuando yo comencé
era más de una hora, y ya después ahora ya lo más aceptable es 25 minutos para una predicación, y hasta de 15 minutos las tenemos nosotros los bautistas, bien cortitas. Así que imagínense, pues yo estoy fuera de serie, ¿verdad? Fuera del rango de buen predicador, pero a mí me interesa que usted entienda la palabra de Dios, y es interesante que nosotros tomemos tiempo para decir: hoy voy a la casa de Dios de tales a tales horas, porque somos cumplidos en el horario, tampoco los tenemos aquí más tiempo de lo que es, nos ajustamos a ese tiempo. Pero usted ya viene de tales a tales horas, son para mi Señor, estoy dispuesto a escuchar palabra de Dios también. Amén. Se requiere. Y no, dejé la estufa prendida, híjole, ay, los niños, y se va a la mente por allá. No, acuérdese que la mente hay que agarrarla y volverla a traer aquí, porque se nos va rápido. Cualquier palabra que dice el predicador y ya se fue con esa palabra, y aquí está su cuerpo, pero no está su mente escuchando. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que escuchan. Ahora, ¿esto es todo? No, claro que no. Hay que tomarnos el tiempo, reconocer cuando estamos escuchando, si estamos omitiendo algo. En otras palabras, si estamos dejando pasar algo, estamos dejando de hacer algo en nuestra vida. Estoy oyendo la palabra de Dios, aquí estoy, y como estoy aquí, estoy captando todo lo que viene. Esto es para mí, oh, gloria a Dios, lo estoy haciendo. Viene algo y dice: ups, aquí ya me pisaron el dedo. Pero le aseguro que yo no fui, fue la palabra de Dios. Ni intención tengo de pisar el dedo a nadie. Ustedes saben que yo no soy apedreador ni apaleador, soy predicador nada más, que habla la palabra de Dios, y dejo que la persona haga y diga lo que quiera de la palabra de Dios. Tiene todo el derecho. Pero una persona que oye debe saber cuando está equivocado y decir: Padre, aquí estoy omitiendo hacer esto. Ahora lo hice por ignorancia, porque muchas veces ignoramos. Como cuando a veces predicamos, ¿verdad?, que no se debe jurar. Dice la persona: ups, es que es mi costumbre, que siempre te lo juro y te lo juro. Pero la Biblia nos prohíbe que usemos juramentos. Y dice la persona: ay, Señor, ahora sí me dieron. ¿Es por ignorancia? Muchas personas sí, no saben, pero arreglan. Otras lo hacen por descuido, porque ya saben lo que es bueno, pero no lo están haciendo, han descuidado su vida. Otros por rebeldía, simplemente no, yo así estoy bien. El que escucha, toma su tiempo para escuchar, es porque está también analizando la palabra de Dios. ¿Es de Dios o es del predicador? ¿Esto que ese hombre está hablando es de la Biblia o nomás es de su inspiración propia, es de su propio intelecto? Si ya sé que es palabra de Dios, analizar qué es lo que estoy omitiendo de esa palabra. Reconocer que nuestro crecimiento aún no ha terminado y que en Dios tomaremos siempre fuerzas. Está usted oyendo la palabra de Dios, pero no vengamos aquí como que ya somos lo mejor de lo mejor. No vengamos aquí como: es que yo sé más que él. No vengamos aquí como que es que yo soy más espiritual. Acuérdese que ninguno de nosotros que estamos aquí, ni siquiera su pastor, es mejor que nadie, porque todos estamos luchando. Unos carentes de una cosa, otros carentes de otra. Unos débiles en una cosa, otros en la otra. Si no, pues ya ni aquí estuviéramos ya. Amén. Amados hermanos, cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con ese interés. Señor, yo estoy creciendo. Padre, ¿qué es lo que me falta hacer? ¿Dónde me falta apuntalar en mi vida? ¿Dónde me falta quitar algo que está podrido y que estoy construyendo y que se me puede venir abajo toda mi felicidad, toda mi construcción? Y Dios
en su palabra va señalándonos, y nosotros tenemos que ir quitando eso podrido, porque si no, nos volvemos rebeldes cuando menos pensamos. Y dejamos que los años vengan, pasen, y sabemos mucho. Acumulamos más años de cristianos y pensamos que porque tenemos más años de cristianos, nadie nos puede enseñar nada. Lo que ha pasado en la vida de esa persona es que nunca ha puesto a practicar nada de lo que has aprendido. Y todo el tiempo débil y débil. Pero recuerda, la palabra de Dios viene para hacernos ver dónde estamos faltando y darnos la bendición del Señor, de ayudarnos, darnos la bendición de levantarnos y de fortalecernos, porque Dios siempre está con nosotros. ¿Recuerdan la palabra del apóstol Pedro cuando le dijo al Señor Jesucristo: Señor, aumentanos la fe? Hermanos, a todos nos hace falta muchas cosas, y Dios está trabajando con todos nosotros. Así que cuando vengamos, siempre vengamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a reconocer que estamos creciendo, no hemos terminado, y que Dios siempre nos ayudará y nos fortalecerá para sacarnos adelante, porque Él nos ama y su palabra es poderosa. Y algo más, después de que hemos leído, escuchado las profecías, la proclamación de Dios, lo que Dios ha proclamado, Dios espera que, amén, que se obedezca, ¿verdad? Dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Dios espera que nosotros obedezcamos su palabra. La otra manera de traducir la palabra original del griego sería que nosotros obedezcamos, retengamos, protejamos. Todo eso vendría siendo lo que Dios espera de nosotros. Cuando oímos la palabra, la protejamos. ¿Suena para ustedes esto? ¿Suena bien? ¿Qué les recuerda? Que la protegía como una gallina a sus polluelos. ¿Qué les recuerda cuando Jesús menciona y dice de la semilla que cayó en el camino? Amén. Que vinieron las aves, se la comieron y no hubo nada. Cuando la palabra de Dios la escuchamos, espera Dios que también la protejamos, que la guardemos. En otras palabras, que la obedezcamos. Porque Satanás, cual ladrón, anda buscando dónde robar, meter duda, meter algo, para que al final de cuentas, fui a la iglesia, salí y no, pues no, nada. Salí igual, no pasó nada allá adentro. Pero no es que no haya pasado nada. Lo que pasa es que la persona nunca quiso venir a escuchar. Nunca quiso prestar defensa. Saber que Satanás siempre estará tratando de quitarnos antes de que nazca la palabra de Dios en nosotros. De quitar todas aquellas bendiciones que Dios da. Ese es su trabajo de Él. Y el trabajo de nosotros es no dejarnos. Que se obedezca. No podemos salir como entramos, a menos que no hayamos traído la intención de escuchar a Dios. Mateo 18:20, ¿qué dice? Pónganmelo ahí en la pantalla. ¿Usted cree eso? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Porque donde están 2 o 3, léalo conmigo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Pero entré y salí igual. Pues no digo que seamos tan santos ni tan
buenos hijos de Dios como lo pretende la gente. Somos santos porque estamos puestos separados para Dios. Pero así como para que nos vean aureolas y alitas ya, pues no. Pero Dios nunca dijo que iba a estar en medio de personas con aureolas. Dios dijo, donde se reúnan 2 o 3, y que estos 2 o 3 estén reunidos en mi nombre. Y gracias a Dios por las oraciones que nuestros hermanos hacen desde un principio para invocar la presencia de nuestro Dios, y estará Dios con nosotros, para decir a nuestro Dios que lo que hoy traemos es para Él. Amén. Así que, mis amados hermanos, la palabra de Dios va a hacer siempre algo hermoso en nosotros, pero cada uno de nosotros somos responsables de crecer en quien hemos creído. Usted ha creído en Cristo Jesús, usted es responsable de creer en Cristo Jesús. Y para ello, dejemos todo afuera, escuchemos, analicemos, no creamos. No dije yo que creamos. Yo les he enseñado a ustedes a no ser personas que todo lo que dice para aquella persona se lo voy a creer. No, lo voy a analizar. Pero para eso necesito quitarme todos mis conceptos que yo traigo y poder analizarlo de una manera sana, ir así, ponerlos con los míos y decir, no, pues sí, tiene razón, y quitar los míos. O decir, oh, no tiene razón, porque esto que yo creo tiene respaldo con la Biblia y esto no lo tiene, no lo voy a tomar. Pero es trabajo y a nadie le gusta trabajar. Digo, si no le interesa su vida espiritual. Amén. Pero al que le interesa su vida espiritual, está dispuesto a hacer la tarea. Está dispuesto a trabajar, a analizar lo que le están diciendo y poder compararlo, no con lo que uno cree, sino lo que uno cree con la palabra de Dios y lo que le predicaron con la palabra de Dios. Y entonces es cuando tenemos buenos resultados en nuestra vida. Y ya termino. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Desde la eternidad el tiempo es muy diferente a nuestra mortalidad. Mucha gente dice, Dios no, prepáreme 2 de Pedro 3, 1 al 9. Mucha gente dice, Dios, ¿dónde está Dios? ¿Cuánto tiempo tiene diciendo que va a venir y no viene? Y dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis que acabamos de leer: bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros vemos las cosas, déjenla, está bien, no la quiten, no nos parecen tan cerca. Está demasiado lejos, ya van más de 2000 años. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, lo está escribiendo Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Siga, por favor. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Son burladores que harán. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que Jesús va a venir? ¿Cuándo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha habido ninguna variación. ¿Dónde está ese Dios? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, toda la creación material. Sigue. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Pedro está hablando del poder de la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, se hace. Sea la luz y fue la luz. Toda la creación está hecha.
Pero todo está guardado, dice, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuándo viene? Estamos esperando. No dijo que luego iba a venir. Cristo se confundió, estaba medio perdido todavía entre que si era Dios o no, dicen muchas gentes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta ahí. Y cuando vemos Apocalipsis dice son cosas porque el tiempo está cerca. ¿Qué tan cerca? Hermanos, Dios mira las cosas desde la eternidad. Amén. Para Dios 1000 años. Pero para usted 1000 años, ya no la vio. O bien ya no lo vimos. Amén. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo de vida nos queda? ¿Cuánto tiempo? Las cosas que Dios tiene para cumplir a nivel general, tal vez tarden más cientos de años. ¿Quién lo sabe? Pero para que se cumplan en su vida personal, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto? ¿Cuántos años se da usted de vida? Sea, por favor, sea ¿cómo se podría decir? Muy... de amable, de que se dé un poquito largo de tiempo. Sea muy así solícito en darse mucho tiempo. ¿Cuántos años? Esperemos que 50, dice la hermana. 50 más aparte todos los demás, hermanos, que ya pasó. ¿Cuántos años, hermanos? Está cerca. Porque si Dios nos diera todos esos años que acaba usted de pensar, imagínese, usted y yo no sabemos si realmente es mañana o al ratito, hoy mismo. Como le dijo al rico, hoy mismo han pedido tu alma. ¿Qué cosa estás pensando que vas a construir, vas a tirar para ser más grande, si hoy han venido a pedirte? Y todo lo que has hecho, ¿para quién será? ¿Cuánto tiempo nos queda, amados hermanos? El mensaje de Apocalipsis no es para que nos preocupemos cuándo lo va a hacer Dios. El problema de Apocalipsis es que se prepare, porque Dios lo va a hacer. Amén. Cuando yo leo Apocalipsis, Dios me invita a que prepare mi vida, porque Dios lo va a hacer. A nivel general lo va a hacer, y a nivel particular está pronto, porque no creo que tarde yo muchos años vivo. Amén. Pero la gente está diciendo, pues ¿cuánto? Ya llevan 2000 años. Sí, pero tú no estuviste allá. Tú estás hoy aquí. Y ya has vivido tantos años y te faltan de vivir solamente, ¿quién sabe? Así que el Señor está cerca a cumplir en ti. Porque ¿de qué sirve, amados hermanos? Dice que todos se salven y que al final pierda yo mi alma. Así que no te estés preocupando por los miles de años que han pasado. Preocupémonos porque hoy estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Apocalipsis. Para esto leemos Apocalipsis. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Amén, hermanos. Dios espera que todos procedamos al arrepentimiento, porque todos la hemos regado. Uno de una manera, otros de otra. Unos tal vez no están haciendo cosas malas, pero todavía hay cosas buenas que no están haciendo. Amén. Hay gente que está haciendo cosas malas y debe dejar de hacer esas cosas malas.
Hay siervos del Señor que somos siervos del Señor, pero el hecho de que seamos siervos del Señor, hay cosas que todavía nos falta que hagamos y no lo estamos haciendo. Si estamos llevando la agenda realmente que Dios quiere que llevemos, o estamos llevando parte de nuestra agenda y parte de la agenda de Dios. Amén. Hay muchas cosas, amados hermanos, que todos estamos trabajando. Por eso el mensaje de Apocalipsis es: Cristo viene pronto, prepárate porque Él viene pronto. Ya sea por mi vida, o sea, para terminar el trabajo general que Él tiene en esta tierra con su iglesia. Incline su rostro, hermanos. Vamos a orar al Señor, porque Dios ha hablado a sus hijos y cada uno de nosotros tenemos luchas, pruebas, tribulaciones, como bien lo acentuaba nuestro hermano al principio, nuestro hermano Marcos. Muchas pruebas, muchas tribulaciones, pero Dios está con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú has dejado a cada uno de nosotros lo que es necesario, Señor, para el crecimiento de nuestra alma, para mantenernos firmes, fuertes, esperando tu venida, trabajando, Señor, honestamente, trabajando, Padre Santo, respetando lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en esta tierra y tomando empeño en aquellas cosas que nosotros personalmente tenemos que hacer. Ayúdanos a saber distinguir y ayúdanos, Señor, a estar conscientes de que aunque sea difícil, tú prometiste estar con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por todos los que hemos hoy dejado nuestra casa, nuestro hogar, y hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra. Ayúdanos a leerla a otros, transmitirla a otros. Ayúdanos, Padre Santo, a ser obedientes, Padre Celestial. Gracias, porque a algunos nos recordaste algunas cosas, a otros nos diste una nueva enseñanza. Padre, cual fuere, que nuestro corazón sea humilde, sencillo, sensible a tu palabra, Señor, y ayúdanos a vivir en un mundo lleno de corrupción, lleno de maldad, pero permítenos entender que no hay pretexto para vivir nuestra vida santa, nuestra vida limpia, apartada, separada para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga y gracias por tomarse el tiempo y darme la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Quiero invitar a nuestros hermanos en internet que estén con nosotros el próximo jueves a las 7:30 de la tarde, hora de Dallas, Texas. Y al igual también a cada uno de ustedes, hermanos, y nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios me los bendiga, tengan una hermosa semana. Gracias por estar con nosotros.